Listo. Hola, hola, buenas tardes. Quienes se están conectando, bienvenidos, bienvenidas. Feliz y contentos de tenerlos acá. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen la demora, detalles técnicos que teníamos, pero ya resueltos y estamos aquí con esta conferencia tan interesante y tan importante en este momento. A ver, les voy a pedir por favor que silencien los micrófonos para no interrumpir acá. Muchísimas gracias. Ok. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias. De verdad que felices, bueno, por siempre ustedes estar atentos y pendientes de todas nuestras actividades y de que nuestros aliados nos están impartiendo información, conocimiento de gran interés para las organizaciones y para los profesionales. Hoy contamos con José Manuel Gimón, de verdad que súper complacidos del bufete Gimón y Asociados, abogado especialista en seguridad y salud laboral. De verdad que para nosotros siempre es un honor tenerlos en nuestra casa y gracias, José, por estar siempre aquí y dándonos estas herramientas, esta información tan vital en este momento. No, dale, por favor. Emilce, gracias. Bueno, demos inicio. Somos todo oído suyo. Buenísimo. La verdad que nuevamente un placer estar aquí con ustedes. Tú sabes que, mira, que más allá que de experto, que el nombre suena muy grande para mí, pero te lo agradezco. Yo soy un amante de los temas relacionados con la seguridad y la salud y el medio ambiente de trabajo desde hace ya más de 15, 20 años. Se me cae la cédula cuando hablo de este tema, ¿no? De alguna u otra forma, Por eso creo te que, digo experto, por eso te digo experto. bueno, experto, digamos con experiencia, con Con experiencia, experiencia. pues, con mucha experiencia. Sí, porque además a mí de verdad que me tocó todo ese tema de la transición y la entrada en vigencia de la nueva LOPSIMAT. Básicamente yo era un abogado litigante en temas laborales que había manejado temas de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales bajo quizás una legislación distinta y con una óptica diferente, ¿no? Nos regíamos, si bien por una LOPSIMAT, manejábamos normas Covenin y quizás teníamos la fortuna de contar con un Tribunal Supremo de Justicia que quizás emitía sentencias interesantes, ¿no? Pero bueno, con la entrada en vigencia de la LOPSIMAT las cosas cambiaron, sobre todo con la visión que en materia de seguridad y salud tenía para el momento el Estado venezolano, que a veces resultaba muy confusa para los abogados y para los especialistas en el área como yo, que lo ven como algo súper positivo para las organizaciones y que de ninguna forma consideran que afecta a la productividad, ¿no? Porque eso fue una visión inicial que se tuvo del tema, ¿no? Todos pensábamos que mayor seguridad afectaba a la productividad y por el contrario, se ha demostrado que es mayor siempre y cuando se maneje una gestión de seguridad y salud de la manera correcta, ¿no? Yo la verdad que soy más que un experto, un enamorado de este tema y nuevamente te agradezco la oportunidad. Hoy vamos a hablar sobre ese cumplimiento de las organizaciones ante el INSACEL, ante el INCRED y aquí ante el Servicio de Seguridad y Salud Laboral. Realmente quizás el título está un poquito confuso, pero créanme que lo van a gozar. Estamos viviendo momentos muy interesantes en materia de seguridad y salud. Estamos quizás saliendo un poquito de una situación de una pandemia bien compleja que en realidad hizo que todas las organizaciones se orientaran hacia temas de bioseguridad, también de una situación económica bastante fuerte, y parece mentira, pero en las organizaciones cuando se presentan este tipo de situaciones, no sé qué ocurre a nivel de presupuesto y a nivel de directiva, pero donde se da el primer plumazo al presupuesto o el primer recorte es en el área de seguridad y salud, y resulta que es un área súper importante. Pero bueno, ya pasamos esos momentos tan particulares, estamos en una nueva etapa, quizás en un periodo post-pandemia, independientemente de que todavía se presenten casos bien puntuales, independientemente de que todavía exista una normativa, y quizás en este nuevo arranque
no solamente de las organizaciones, sino también de las instituciones públicas, como es en este caso el INSACEL, el INCRET y las otras asociadas, las cuales es importante mencionar que se encuentran bastante golpeadas. No es menos cierto que no debemos dejar de lado el hecho de que hay unas obligaciones elementales y que son importantes y que tienen un sentido para las organizaciones y que debemos respetar. Yo primero voy a hacer una introducción hablando de unos aspectos que son importantes y que debemos tomar en consideración, porque de alguna u otra forma, aunque no lo parecen, están relacionados con toda la gestión de la seguridad y la salud dentro de las organizaciones, están relacionados con las posibles indemnizaciones que pudieran surgir con accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales e incluso las sanciones. ¿Okay? Aunque como les comento nuevamente, en el caso del INSACEL y las distintas ERESAT, las mismas se encuentran un poquito como en un estado de despertar, se ve cierto movimiento, eso lo vemos a través de las redes, eso lo veo yo a través de las visitas que hago en las distintas ERESAT a nivel nacional, en donde vemos, por ejemplo, en la zona capital, una ERESAT Distrito Capital y Estado Vargas o Estado La Guaira, como lo llaman ahorita, que tiene quizás un mayor movimiento, pero que cuenta con una infraestructura básica. A mí me llama mucho la atención la parte de las consultorías jurídicas y la apreciación que ellos tienen de los temas legales asociados con la seguridad y la salud, ¿no? La verdad es que es bastante elemental y a veces como que provoca ayudarlos, ¿no? Porque es fastidioso tener que estar presentando todo el tiempo recursos de reconsideración porque se transcribió mal unos datos o porque se hicieron evaluaciones muy viejas. Bueno, hay mil casos en particular. Y lo primero que quiero arrancar es que al día de hoy tenemos una unidad tributaria que tiene un valor de 0.40 bolívares. Y eso, la gente se preguntará, oye, José Manuel, ¿por qué traes esto a referencia? Bueno, básicamente porque recuerden que las sanciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo se basan en base a la unidad tributaria y el trabajador afectado. Entonces, si tú tienes una organización, cometiste una falta, te iniciaron un procedimiento de multa, no ejerciste ningún recurso y eso quedó efectivamente firme. Si tú tienes una organización que cuenta con 500 empleados y tuviste una sanción de 100 unidades tributarias por trabajador afectado, pues echen ustedes la cuenta y la verdad es que es una cantidad bastante importante. Y hoy en día es por eso que estos temas los tenemos que observar. Y quizás más adelante veremos cuáles son las herramientas, cuáles son los cumplimientos que tenemos que dar como organización, básicos y elementales, para hacer esto lo más corto posible, tomando en cuenta de que nada más contamos con una hora. Luego, tenemos un tema bien particular, una economía casi completamente dolarizada, en donde además no es solamente que se encuentre dolarizada, sino que como tuve la oportunidad de observar el otro día en una conferencia de Asdrúbal Olivero, se habla de que el año pasado se dio una inflación de un 40% en dólares. Ese es un monto importantísimo y que afecta a toda la gestión de seguridad y salud y en particular a las organizaciones. Y no quiero hablar de la inflación acumulada en bolívares, que creo que está por el orden del 600 y pico por ciento. Aquí nos enfocamos quizás a los dólares. Y recordemos que el tema del dólar es súper importante. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, como iniciamos, las indemnizaciones se van a calcular en base al salario del trabajador. Y si bien es cierto que algunas organizaciones, o la mayoría, dada la imposibilidad de dar. Si en el caso de un accidente de trabajo se llegase a demostrar que el trabajador percibe una cantidad en dólares, ¿okay? Por supuesto que las indemnizaciones que va a proponer el INSACEL a través de sus certificaciones van a ser calculadas en moneda dura. No sé si aquí seguramente están presentes muchas organizaciones que se encuentran ubicadas en el estado Miranda. El estado Miranda desde hace aproximadamente 2 meses a través de su GERESAT ha venido poniéndose al día en todo el tema de las certificaciones, quizás no aplicando los salarios nuevos, pero sí está enviando notificaciones de certificaciones de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, está pidiendo información relacionada con el salario de los trabajadores. Y esto, en algunos casos, después de casi 2 años de pandemia, pudiéramos entrar en un esquema indemnizatorio bastante alto. Obviamente, durante la pandemia, las certificaciones que llegaron eran casi irrisibles, eran certificaciones de 1.000 bolívares de los viejos, porque claro, están elaboradas en base a un referencial de salario anterior a la pandemia y una situación completamente distinta, pero estoy seguro que de aquí en adelante
las indemnizaciones, si de alguna otra forma se llegase a demostrar el salario en dólares de los trabajadores, van a ser mucho más altas y debemos volver a esa práctica que teníamos en el 2005 de procurar ejercer todos los recursos de ley. Luego, tenemos otro tema que nos afecta hoy en día. Un gran número de los profesionales especializados en el área de la seguridad y salud y en particular en el área ocupacional no se encuentran en el país. Recuérdense que nosotros tenemos la obligación de constituir un servicio de seguridad y salud en el trabajo y ese servicio se conforma de profesionales en el área. Y en mi experiencia, en realidad esta es una figura clave dentro de las organizaciones porque es la que de alguna u otra manera nos ayuda a no solamente adaptar nuestra organización a condiciones de seguridad y salud adecuadas, sino que también en estos peores escenarios que prevé la ley, que son los accidentes y las enfermedades ocupacionales, que dentro del proceso de trabajo deben ser consideradas normales, ¿ok? Nos pone en una situación bien delicada, en donde a veces incluso cuando contratamos servicios, vemos que en evaluaciones preempleo, los especialistas del área, quizás por inexperiencia, quizás por desconocimiento, en ocasiones no llegan a determinar patologías que luego pueden ocasionar algún tipo de reclamo. Por otra parte, tenemos que cada vez es más frecuente la implementación de la figura del salario emocional dentro de las organizaciones. Y ustedes dirán, oye, ¿por qué José Manuel está mencionando este tema? Porque dentro de la parte del salario emocional la podemos asociar directamente con lo que son los programas de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y turismo social. Efectivamente, nosotros podemos dar cumplimiento a la norma, pero también generar un ambiente de trabajo adecuado para nuestros trabajadores. Y esto siempre ha sido mi premisa y sobre todo porque me ha tocado vivir estos años quizás de crisis como nos ha tocado a todos, en donde tenemos que procurar obtener el máximo de los beneficios con la menor inversión, porque realmente las organizaciones no se han encontrado, salvo algunos sectores, en su mejor momento en los últimos 4 o 5 años. Luego tenemos los consejos productivos de trabajadores, los delegados de prevención y los sindicatos. Estas son figuras que de alguna u otra forma afectan y generan cierta inestabilidad o estabilidad, si son bien manejados, dentro de las organizaciones en lo referente a la gestión de seguridad y salud. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando hay una discusión de contrato colectivo, vemos como los delegados de prevención y los miembros de los sindicatos, que normalmente no manejan muy buena comunicación y generalmente se encuentran en competencia, se alían y buscan generar condiciones para tratar de o entorpecer la discusión del contrato colectivo o tratar de obtener mejores resultados de la misma. Esta ha sido una práctica de las organizaciones sindicales y de los trabajadores desde hace mucho tiempo y que debemos prestar atención y sobre todo debemos elaborar estrategias para poder manejarlo para que no se genere un impacto importante dentro de la planificación de nuestra discusión de contrato colectivo. Por otra parte, recuerden, el COVID quizás no esté en su mejor momento. Ya vemos como en otras latitudes se han levantado las medidas iniciales. Ya tú puedes viajar a los Estados Unidos sin vacunación, pero con un PCR, o si tienes la vacuna, no es necesario que te practiques el PCR. Vemos que ya no se está utilizando la mascarilla, vemos una serie de situaciones bien particulares. En lo referente a Venezuela, vemos como técnicamente hay un porcentaje de la población que sigue utilizando la mascarilla, pero hay otro importantísimo que ya básicamente pareciera que viviese en un país en donde no existe ninguna normativa, ninguna resolución al tema. Y eso es completamente falso, porque si bien es cierto que ya no tenemos que elaborar los programas de bioseguridad, porque el INSACEL derogó esa providencia, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que la resolución 090 del Ministerio para el Poder Popular para la Salud se encuentra vigente. Y eso nos fija una serie de obligaciones como es el uso de las mascarillas, como es el aforo y otras situaciones que es cierto que en la práctica no lo vemos, porque vemos que se están haciendo conciertos multitudinarios, vemos que en algunos sectores comerciales ya no se cumple la normativa, sin embargo la industria en particular sigue dando cumplimiento a estas obligaciones. Por otra parte, bueno, quizás ya metiéndonos un poquito del tema, yo lo que quise fue nombrarles algunos aspectos de qué es lo que se está manejando, por ejemplo, a nivel de INSACEL, cuáles son esas obligaciones que tú tienes como organización de dar cumplimiento y de presentar y reportarte ante el INSACEL. Por supuesto, tenemos la figura más importante dentro de la gestión de seguridad y salud después del mismo trabajador. Y esta no es otra que los delegados de prevención. Señores, los delegados de prevención son clave. Y nosotros hemos venido
descuidando esta figura, bien sea por el tema pandemia, bien sea por otros aspectos o por la falta de fiscalización del INSACEL. Y esta figura es súper importante, porque recuerden que el cumplimiento de la misma va a ser valorado a la hora de encontrarnos en un procedimiento sancionatorio o de encontrarnos en un juicio por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, porque la falta de registro y de existencia adecuada de esta figura dentro de una organización pudiera ser considerado un factor que pudiera o se considera más un agravante a la hora de que el juez tome una decisión en cuanto a dicho particular. Recordemos que en materia de accidentes y enfermedades ocupacionales existe lo que llamamos la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva básicamente lo que dice es que si en una organización se da un accidente de trabajo y una enfermedad ocupacional, independientemente de que exista o no culpa de parte de la organización, deberá existir una indemnización, que generalmente se da en una reclamación judicial y a través de un daño moral que se establece en base a una sentencia o en base a los parámetros que pudiera bien tener el tribunal. Pero recordemos que la responsabilidad subjetiva, que está establecida en el artículo 130 de la LOPSIMAT, básicamente lo que establece es que se tendrá que indemnizar al trabajador dependiendo del nivel de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud que tenga la organización para el momento de la ocurrencia del accidente o de la enfermedad ocupacional. Y uno de esos aspectos que valora es la existencia del delegado de prevención. Entonces, por eso, una de las obligaciones que debemos dar cumplimiento de manera, pero primordial, ¿ok? Pero con un sentido estratégico, es la elección y el registro de los delegados de prevención. Hoy en día es un procedimiento súper engorroso porque la verdad es que la Jerezat a veces, independientemente de que nosotros demos cumplimiento a la GTP1, que es la guía técnica para la elección de los delegados de prevención, el procedimiento de registro y la obtención del certificado de este es bastante engorroso. Ahorita en Miranda incluso cerraron por un periodo de 2 semanas la atención al público para poder elaborar todos los registros que estaban pendientes de delegados de prevención. Es decir, las organizaciones hicieron elecciones de manera correcta, todo el mundo comenzó a actualizarse, pero cuando llegaron al ISACEL y introdujeron las carpetas, pues no obtuvieron el correspondiente comprobante, cosa que anteriormente se daba de manera automática. Entonces tuvieron que dar inicio a una jornada para poder entregar la constancia de registro correspondiente, que es importantísima para luego proceder a la actualización del Comité de Seguridad y Salud, y por eso lo coloco en el punto 2. La conformación y registro de los comités de seguridad y salud es súper importante, por lo que hablamos anteriormente de la responsabilidad objetiva y subjetiva, y esto realmente no se está dando de manera adecuada, más allá de que hoy en día existan unas organizaciones que por situaciones como cambios en la plantilla, teletrabajo, falta de personal adecuado, desconocimiento o simplemente esa estrategia que algunos han aplicado, que es que no hay cumplimiento y que simplemente espero la inspección o la sanción y luego trato de pelearla, la cual yo no comparto porque de alguna u otra forma atenta contra la seguridad y la salud de los trabajadores, porque estas figuras son importantísimas. Que se le haya dado una visión de parte del Estado, quizás un poco equivocada, no significa que sus intenciones sean buenas y que bien manejadas pueden beneficiar a las organizaciones y a la gestión de seguridad y salud y, como les hablé anteriormente, a la productividad. Entonces vemos cómo hoy en día tenemos algunas organizaciones que de alguna u otra forma su plantilla se ha reducido y tienen que hacer una revisión al número de miembros que conforman su comité, o de alguna u otra forma no tienen las constancias suficientes para poder acudir al INSACEL y realizar el procedimiento de registro. Pero esta es una de las figuras que debemos tener al día dentro de las organizaciones y que tiene todo un mundo. ¿Por qué? Porque los comités se tienen que manejar con sentido estratégico. Ya esos años en donde designábamos a un personal de confianza y lo dejábamos fluir, no es la estrategia más conveniente, porque de alguna u otra manera, el dejar fluir eso y no atarlo directamente a las normativas, a los lineamientos en materia de seguridad y salud, a generar un equipo con una estrategia, con una funcionalidad, nos expone a que figuras como delegados de prevención de organizaciones conflictivas pudieran llegar a perjudicar a la organización. Recordemos que el Comité de Seguridad y Salud es como la Asamblea Nacional dentro de las empresas, toma decisiones importantes, obliga a las organizaciones
toca temas tan interesantes como los accidentes de trabajo, como las enfermedades ocupacionales, como los análisis de puestos de trabajo, como el programa de seguridad y salud, como el programa de recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Es decir, señores, legisla en todo el sentido de la palabra. Tenemos también que ante el INSACEL, si bien es cierto que nosotros elaboramos los programas de seguridad y salud dentro de las organizaciones con el apoyo de nuestro servicio de seguridad y salud, además con la participación de los comités y de los trabajadores, esto debe ser registrado. Eso es lo que establece la normativa. Que no lo han cumplido a cabalidad, eso es cierto, pero inicialmente lo que contemplaba la norma es que usted elaboraba su programa de seguridad y salud y luego lo llevaba al INSACEL, el cual lo revisaba y lo aprobaba. Hoy en día quizás se han hecho un poquito de la vista gorda con ese requerimiento y básicamente al momento de una inspección, una situación en particular, ellos acuden a hacer algún tipo de investigación en particular y te validan el programa. Pero el deber ser es que el INSACEL registre tu programa y lo valide luego de que ha corrido por todo ese largo camino de elaboración del servicio, de aprobación de los trabajadores, de aprobación por todos los miembros del comité. Entonces, este es un elemento importante porque lo ato a lo que es la responsabilidad subjetiva. Si al momento de encontrarnos en un procedimiento ante un tribunal, el juez determina que no existe un programa, pudiera demostrar que nosotros tenemos un incumplimiento a la normativa. Y esto pudiera ocasionar una indemnización. En materia de seguridad y salud, señores, los accidentes de trabajo están contemplados, ¿ok? Y lo que se busca es minimizar los factores que lo ocasionan y sobre todo demostrar que hemos dado el cumplimiento suficiente para que esto no se presente, porque tenemos algunas situaciones que no controlamos, tenemos la imprudencia del trabajador y esto de alguna u otra forma, si se valora con el nivel de cumplimiento de la organización, de alguna u otra manera pudiera eximirnos de alguna responsabilidad como ha ocurrido en el pasado. Después, nosotros tenemos la obligación de reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales ante el INSACEL. Esto sí es importantísimo y el no hacerlo en un accidente fatal incluso pudiera tener una sanción penal, porque en principio normalmente son indemnizaciones civiles, sanciones administrativas y lo penal en materia de seguridad y salud, aun cuando vale la pena mencionar que se han creado estas nuevas fiscalías que tratan temas laborales específicamente que quizás van hacia violaciones referentes al tema de salarial o despidos injustificados, pero que también tocan los temas de seguridad y salud, nos hace pues tomar cartas en el asunto y procurar mejorar nuestra gestión de seguridad y salud y dar cumplimiento a estas obligaciones. Aunque por supuesto yo siempre he sido el criterio que en lo referente a las enfermedades ocupacionales, eso de reportar una enfermedad ocupacional es bastante difícil. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y es lamentable, pero los servicios médicos de las GERESAT no cuentan con el personal suficiente como para poder establecer o tener un criterio y de determinar si nos encontramos frente a una enfermedad ocupacional, que son las más difíciles de determinar, o un accidente de trabajo. Pero más allá de todo esto, inclusive nuestros propios servicios en ocasiones tienen un pronunciamiento distinto o no tienen los elementos suficientes para determinar qué fue lo que ocurrió. Entonces, en el caso de las enfermedades ocupacionales, reportarlo es muy difícil. Y eso ni hablemos del tema de los antecedentes laborales de los trabajadores que algunos no los dicen. A mí me tocó un caso de una organización, una empresa minera hace muchos años, en donde el trabajador alegaba que tenía una contaminación por níquel y resulta que esta mina se especializaba en la extracción de ferroníquel que no generaba ningún efecto en la salud de los trabajadores. Al revisar el expediente médico pude determinar que este trabajador laboró 20 años en una organización, en un taller mecánico. Y por supuesto utilizaba gasolina con plomo. Y resulta que la contaminación era con plomo, no era de níquel. Pero esto fue un juicio que nos duró, creo que el récord en audiencia preliminar, porque suspendimos, duramos como 6 meses, tuvimos que enviar a esta persona a España para que se determinase realmente de qué estaba contaminado, porque en Venezuela no se contaba con la tecnología suficiente para poder establecer un diagnóstico cierto. Imagínense lo delicado del asunto. Y eso fue hace aproximadamente 10 años en un país completamente distinto. Hoy en día sería casi imposible determinar la causa de un accidente como esto. Entonces yo soy bien conservador en cuanto a los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Soy más del reporte de los 60 minutos que se da para los accidentes de trabajo, que hay que valorarlo. Por eso es importante que cuando se presente una situación, ustedes llamen a su asesor
en materia de seguridad y salud o su asesor legal para que les diga qué es lo que deben o no hacer, porque por ejemplo en el caso de los accidentes en el trayecto, a veces es muy difícil si reportarlo o no, pero sabemos que el no hacerlo de manera adecuada trae unas consecuencias y después en el momento de presentar el reporte, por supuesto, eso ya debería ser elaborado por un grupo de profesionales conocedores en la materia. Tenemos también una práctica que está establecida en la ley y se ha perdido e incluso conlleva una sanción. Y es que los delegados de prevención deben reportar lo que llaman el anexo 12, que se presenta cada mes dentro de los 5 primeros días, en donde los delegados de prevención hacen un reporte de su gestión y que de verdad tiene un buen sentido si el INSACEL valorara y apreciara esa información y si también lo hiciesen dentro de las organizaciones, porque nos da un feedback de este indicador que nosotros llamamos delegado de prevención y que quizás algunos lo han corrompido y lo llaman delegados de prevención, pero no, la figura en papel es una figura muy bonita porque es como el sensor del motor de un carro que nos va a indicar cómo están las cosas trabajando. Por eso es que esa práctica del delegado de prevención que no trabaja y que se vio como beneficiosa ante la conflictividad no tiene ningún sentido, porque de alguna u otra forma no nos estamos enterando de lo que está ocurriendo. Y al no presentar estos reportes, el INSACEL tampoco lo hace. Y de igual manera existe la obligación de presentar informes de parte de los comités de seguridad y salud, cosa que no se hace porque el INSACEL, al igual que como no valida los programas de seguridad y salud, tiene la teoría de que se está llenando de papel. Y eso es completamente equivocado. Y recuérdense algo, esto es derecho administrativo puro. ¿Y a qué me refiero con esto? La administración debe generar las condiciones suficientes y necesarias para poder atendernos de la manera más expedita y garantizando la mayor defensa de nuestros derechos. ¿Ok? Suena muy bonito de papel, quizás en la práctica no se ha hecho eso, pero como todo tenemos que apuntar hacia allá, porque estamos hablando de un tema muy delicado, que no solamente afecta a la producción, sino que también afecta un valor muy importante que es un derecho constitucional, que es la salud de los trabajadores. Por otra parte, existe dentro del INSACEL la facultad de establecer sanciones y la supervisión, porque ellos pueden hacer inspecciones no solamente para validar situaciones relacionadas con accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, sino también pueden hacer inspecciones generales para validar cuál es el estado de nuestra gestión, verificando que tengamos figuras que ya hemos mencionado, los delegados, el comité, y no solamente que tengamos un comité, sino que esté funcionando de la manera correcta. Entonces es súper delicado. Luego tenemos las sanciones, por supuesto. El INSACEL es el que se encarga de aperturar los procedimientos sancionatorios, que como ya les comenté, hoy en día vienen en unidades tributarias y pudieran ser mucho más conflictivas, ¿no? Luego tenemos los aspectos relevantes a los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Los servicios de seguridad y salud en el trabajo son una de las figuras más importantes y que hoy en día son hiper difíciles de tener actualizados. ¿Por qué? Porque hay una fuga de profesionales importantes. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos los recursos. ¿Por qué? Porque existe una confusión de no sabemos cuándo son propios, cuándo son mancomunados, si debemos registrarlos o no. Pero en definitiva, en el sentido clásico del funcionamiento de un servicio de seguridad y salud en el trabajo, hay ciertas obligaciones que se deben cumplir. Una de estas es garantizar atención primaria o de primeros auxilios. Nosotros dentro de nuestro servicio de seguridad y salud lo que vemos es, en caso de la ocurrencia de un accidente, en caso de la ocurrencia de una enfermedad ocupacional, poder atender al trabajador, estabilizarlo y trasladarlo a los centros asistencial. ¿Eso qué implica? Que tenemos que tener el personal suficiente y necesario para atender estas emergencias, que tenemos que tener el equipamiento y que tenemos que tener otras figuras como los traslados en ambulancia. A veces nos utilizamos los seguros de HCM, ¿ok? Para cubrir los gastos del médico, pero eso incluso se han creado pólizas para enfermedades y accidentes ocupacionales que para su activación requieren el reporte del accidente o de la enfermedad ocupacional. Por otra parte, tenemos algo aquí que es súper delicado, que es la obligación de los servicios de seguridad y salud de realizar las evaluaciones de ingreso, prevacacional, postvacacional, egreso y especiales. Quizás la de ingreso, prevacacional, postvacacional y egreso las conocemos, pero ¿cuáles son las especiales? Las especiales hoy en día pueden ser el reintegro de un trabajador que padeció COVID. Nosotros tenemos que hacer una evaluación integral de este trabajador y ya no bajo los parámetros de las otras evaluaciones, sino incluyendo figuras como evaluaciones a nivel de corazón, pulmones y cognitiva, porque hemos visto que el COVID genera o ha dejado unas secuelas importantes en nuestros trabajadores que pudiera entorpecer
y comprometer la seguridad de otros en el proceso productivo. Luego tenemos que el Servicio de Seguridad y Salud tiene que elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo, que es anual, ¿ok? Y que a mí a veces me sorprende porque he podido ver que en algunas organizaciones estamos en el mes de junio y todavía no se ha logrado por distintas razones aprobar o elaborar el programa de seguridad y salud. Programa que, independientemente de que no se encuentre vigente lo referido a la elaboración de los programas de bioseguridad, debemos contemplar el COVID dentro de nuestro programa de seguridad. Entonces, es algo que tenemos que dar cumplimiento y es algo que tenemos que hacer hincapié para que nuestros servicios de seguridad y salud los elaboren y luego corra este camino de aprobación ante los trabajadores, el comité y su posterior presentación ante el INSACEL. Luego tenemos que esta figura participa en los reportes de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales que mencionamos anteriormente y en donde son ellos que nos, por su conocimiento y experiencia, acompañados de un abogado, nos van a decir qué hacer o qué no hacer. Y esto es algo que es súper importante. Luego los programas de formación en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Recuérdense que dentro del programa de seguridad hay un subprograma. Nosotros tenemos que dar 16 horas de capacitación en materia de seguridad y salud a nuestros trabajadores. Y eso es una obligación súper importante y que su incumplimiento, al igual que todas estas, en caso de un accidente de trabajo, pudiera ser un factor para que un juez se pronuncie considerando que aplica la responsabilidad subjetiva y las indemnizaciones del artículo 130 y siguiente. Entonces, tenemos que ir reactivando los que no lo tienen y por supuesto mejorando, porque eso sí es importante. La gestión de seguridad y salud, sobre todo en lo referente a los programas de seguridad y salud, es dinámica. Va mejorando año con objetivos anuales. Una vez que los cumplimos, vamos a lo siguiente. Vamos siempre mejorando, nunca es el mismo programa, porque si no, no hay un avance y si no, los indicadores de gestión no los estamos tomando en cuenta y no vamos a mejorar nuestra gestión en materia de seguridad y salud. Luego tenemos la evaluación de los puestos de trabajo. Es súper importante la participación de los servicios de seguridad y salud dentro de lo que son la evaluación de los puestos de trabajo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en definitiva, por temas de presupuesto, por temas tecnológicos, por temas país, nosotros ya estamos manejando tecnologías obsoletas y estamos manejando maquinarias y equipos que no a veces, no solamente son viejos, sino que a veces antropométricamente son importados de países en donde las características, por ejemplo, del sajón al latino son completamente distintos. El mobiliario que se utiliza en Alemania es diferente al que se utiliza en Venezuela, y salvo que tú lo puedas adaptar, eso pudiera generar algún tipo de patología en los trabajadores. ¿Y a qué me refiero con esto? No es ningún secreto que, por ejemplo, en los países del norte, las personas son mucho más altas y por ende los puestos de trabajo y los equipos están adaptados a personas altas. En Latinoamérica tenemos una estatura promedio y ahí entra ergonomía y antropometría de primer nivel. ¿Okay? Y a veces nosotros no lo valoramos y a veces vemos que hay puestos que lesionan a los trabajadores y no entendemos qué ocurre porque compramos la mejor tecnología. Sí lo hiciste, pero no lo hiciste pensando en las características de tu trabajador, que puede ser mucho más bajo. Y esto puede generar unas condiciones y unas situaciones que pudieran empeorar la salud de los trabajadores. Y incluía el tema del teletrabajo. El teletrabajo es algo que se convirtió en un reto para los servicios de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma existe la privacidad del trabajador en su domicilio. Entonces, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos controlar esas condiciones si no podemos entrar? Bueno, se han creado mil maneras, a través de cámaras, a través de mucha formación, para que sea el trabajador el que adapte su puesto de trabajo. ¿Ok? Imagínense que la norma que rige esta materia, que es la COVENIN, habla de centros de trabajo ante pantallas de rayos catódicos. Estamos hablando de la televisión anterior, la que llamábamos la culona. ¿Ok? Es una norma muy vieja porque de alguna u otra forma desde hace muchos años no se han emitido normas y tenemos que ir al extranjero para ver qué es lo que está ocurriendo y cómo manejarlo en muchos casos. Y más allá del tema de que en Venezuela, en cuanto al tema del teletrabajo, no existe ninguna legislación, como si existe en España, como si existe en Colombia o como si existe en otros países del resto del mundo. Entonces, están un poquito a ciegas, pero igual existe la obligación constitucional y a través de la LOPSIMAT de dar cumplimiento a esas obligaciones. Esta que es importantísima, el Servicio de Seguridad y Salud tiene un puesto en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y está ahí para dar soporte al Comité de Seguridad y Salud.
quien, como hablamos anteriormente, legisla sobre la materia, debe estar dando el insumo, porque es quien tiene el conocimiento técnico suficiente para apoyar a esta figura tan importante como es el comité y sobre todo para las organizaciones. Un servicio de seguridad y salud que no funcione de manera adecuada y dé una mala información a nivel de comité puede generar una tragedia. Y eso es algo que tenemos que observar. Vamos con el tema del INCRED, ¿ok? Que tiene que ver, de verdad que esto es novedoso. Realmente el tema de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y turismo social no es un programa como tal, sino es un subprograma del programa de seguridad y salud. Por eso es que aparece mencionado en la norma técnica para la elaboración del programa de seguridad y salud, casi que en el último aparte. Pero recuérdense que la LOCIMAT hace hincapié en que las organizaciones deben garantizar el aprovechamiento del tiempo libre y turismo social. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Básicamente, la teoría lo que establece es que un trabajador que no descanse, un trabajador que no se encuentre contento, un trabajador que de alguna u otra forma no tome las vacaciones completas, no disponga de áreas para alimentarse, sanitarias o de esparcimiento dentro de la organización, pudiera esto ser un factor, al igual que la sobrecarga de trabajo, que pudiera ocasionar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces, por eso se incluye esto dentro de la normativa, que no es del todo malo. Lo que pasa es que tiene muchas zonas grises y falta mucho por desarrollar. Sobre todo me refiero a la parte del turismo social, que el gobierno ha hecho mucho alarde del tema, pero es poca la oferta que se da sobre este particular. Entonces, ¿qué es lo que he procurado yo últimamente? Sí, darle cumplimiento con mucha prudencia, guiándonos por los lineamientos del INCRED. Y, por ejemplo, pongo aquí en primer lugar el tema del salario emocional. Hoy en día a veces es muy difícil con la parte monetaria garantizar que un trabajador permanezca en nuestra organización. Entonces muchos hemos ideado estrategias en donde generamos condiciones dentro de las organizaciones, incluso del primer mundo, que hay compañías en Venezuela que aparecen en Google, ¿ok? Dan prácticas de yoga, dan cursos de mindfulness, dan ciertas herramientas a los trabajadores que hacen atractivo para ellos el quedarse en el puesto y que nosotros debemos hacer un ganar-ganar. Podemos también orientar esto dentro de lo que es el programa de recreación, aprovechamiento del tiempo libre social, para de alguna u otra forma maximizar los recursos. Luego tenemos la elaboración del programa de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y turismo social. Eso siempre ha sido una locura. Sin embargo, afortunadamente, el INCRED ha sido mucho más activo y ha establecido unos lineamientos para que tú elabores este programa de recreación dentro de tu organización, dan incluso formaciones y luego vayas para que esto sea aprobado. Yo pienso que esto es súper importante, que las organizaciones que no tienen información en cuanto a este particular vayan empapándose con el tema y vayan desarrollando sus programas. Y no tiene que ser un programa mega nuclear, se puede arrancar poquito a poquito. Recuerden que esto es dinámico. Un año vamos a tener 2 o 3 actividades, pero lo importante es que el año que viene apuntemos a 4 y que mejoremos la calidad de las mismas, siempre mejorando, siempre mejorando. Y eso es lo que plantea la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo. Por otra parte, a veces se preguntan, ¿qué debe contener un programa de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y turismo social? Debe tener actividades asociadas a deporte, asociadas a cultura, asociadas a recreación y a turismo social, que como les dije, es el concepto quizás más complejo, porque todos decimos, ¿qué es turismo social? Ok, el Instituto Nacional del Turismo, el INCRE, ¿qué nos ofrece? Sí nos hablaron de los Caracas, nos hablaron de hoteles para los trabajadores, pero aquí voy al punto siguiente. Cuando se pensó en la LOCIMAT y se hablaba de la Tesorería de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no ha sido creada y que venía de alguna forma a sustituir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se hablaba de las fuentes de financiamiento. Y ahí nos vamos al artículo 7 de la LOCIMAT, que básicamente te dice que todo será por vía fiscal. Es decir, estas actividades se van a financiar por vía fiscal, salvo lo que nosotros acordemos dentro de nuestras contrataciones colectivas o los acuerdos colectivos de trabajo. Cosa que suena muy bonito en papel, pero en la práctica no es así. Nosotros terminamos siempre costeando estas actividades. Por eso es que tenemos que sacar al máximo, porque es una obligación legal. ¿Okay? Que pudiera ser valorada como, vuelvo otra vez al inicio, como un factor que
pudiera ocasionar algún tipo de indemnización su incumplimiento. Entonces, en la práctica es muy difícil, por ejemplo, discutir con los sindicatos y los delegados que las actividades que nosotros contemplamos desde el punto de vista deportivo dentro de nuestros contratos colectivos aplican para el programa de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y turismo social. Es un debate que se ha venido manejando en donde son quizás los sindicatos más sensatos y los delegados más comprensivos los que aceptan esto, pero si estamos en una situación bien complicada, lo que van a procurar es que se tenga casi que un programa dual, es decir, lo que se acordó en el contrato colectivo o en el acuerdo colectivo de trabajo, más lo que se acuerde en el programa de recreación, aprovechamiento del tiempo libre social, lo cual resulta algo súper, hiper difícil de costear por las organizaciones. Recuérdense que nosotros venimos de unas actividades recreativas que hacíamos a lo grande, a lo magno, pero ya no tenemos los recursos y nos dimos cuenta que quizás esa no era la manera de cubrirlo, como tampoco lo es el pago, ¿ok? Durante un periodo de tiempo muy largo, para no dar cumplimiento, nosotros lo que hacíamos era pagábamos por esas actividades, pero no, ahí se pierde todo el sentido de esto, porque no estamos garantizando el beneficio que genera a nivel anímico para los trabajadores esta situación que pudiera evitar la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Entonces el pago no exime. Pero bueno, esa es una práctica que se ha venido implementando producto de la situación, pero yo creo que ya tenemos que apuntar hacia adelante y no solamente nosotros como organizaciones, sino de alguna manera lograr trabajar con el Estado venezolano para que entienda este tema y se vuelva al sentido inicial de la ley. A mí me pasa mucho que voy a las consultorías de la Jeresat y la verdad es que ya cometen tantos errores que me siento con ellos y le digo, mira, vale, déjame ayudarte. Ok, yo no quiero presentar un recurso de reconsideración y después, es que nos genera gastos. Entonces, mira, corrígelo aquí, arréglalo aquí. Tú no puedes presentar una certificación, por ejemplo, de una enfermedad ocupacional que tú hiciste la evaluación del trabajador hace 5 años, me la estás entregando ahorita cuando el trabajador ya está reincorporado y se encuentra en perfectas condiciones. Cosas como esas pasan día a día y nosotros no podemos dejar que esa certificación esté firme. Entonces hay que tratar de buscar la manera de trabajar con el Estado venezolano, que no es nada perceptivo. Yo sé que suena muy fácil lo que estoy diciendo, pero veo que es la única manera, acompañada de mejoramiento de nuestra gestión, para que las cosas funcionen. ¿Ok? Por otra parte, tenemos que en todo lo que es la elaboración de este programa, de este rubro, hay una participación importantísima de los trabajadores, también de los delegados y por supuesto del Instituto Nacional de Capacitación, Recreación y Recreación de los Trabajadores, que lo conocemos como el INCRE, que queda en el paraíso de toda la vida y que de alguna otra forma he conseguido yo cierta receptividad a niveles de que, bueno, les hablé de que ya el hecho de que nos den un curso y nos digan por dónde van los tiros, ya es una gran ayuda para las organizaciones, porque anteriormente la verdad es que la información era casi nula y a veces nos comprometíamos con más cosas de las que debíamos porque estábamos abarcando rubros y sectores que no eran los que de alguna u otra forma se mencionaban o a los que se refería el Estado venezolano en cuanto a dichos particulares. ¿Ok? Aquí tenemos, la verdad es que el tema del turismo social es lo único que yo veo que está poco claro porque no sabemos nosotros cómo acceder a ello y aunque se hace mucha laraca y se hace mención a que esto está completamente en funcionamiento, yo no lo veo del todo claro y de alguna otra forma, entonces por eso es que me voy por ese cursito del INCRED, de un buen manejo estratégico del relacionamiento con el comité para poder aprobar lo que esté dentro de nuestras capacidades como organización. Discúlpenme que haya hablado un poquito rápido, pero tenemos 1 hora y ya me quedan aproximadamente 8 minutos y como yo le comenté a Milce, me gustaría por lo menos darnos unos 10 minutos, porque tengo entendido que estos Zoom duran aproximadamente 1 hora, para atender algunas preguntas. Veo en el chat 49 comentarios, de verdad que discúlpenme que no pueda responderlos a todos, pero es que traté de pasarles una pequeña cápsula con la mayor información de lo que yo veo que es importantísimo dar cumplimiento dentro de las organizaciones en estos 3 aspectos, ¿no?
a nivel de obligaciones INSACEL, a nivel del INCREAT, a nivel de servicios de seguridad y salud, que son figuras súper importantes en lo que es la gestión de la seguridad y salud de las organizaciones. Yo dentro de los comentarios finales y después de toda esta información, lo que les quiero decir es que de alguna u otra forma ya pasaron esos tiempos de estar durmiendo, de que nuestras gestiones estén paralizadas, de no tener a los delegados al día, de no tener el comité al día, de no tener una gestión de seguridad y salud que activa, porque como les mencioné anteriormente, vienen tiempos nuevos, estamos en una situación de crisis muy particular, hay unos temas de desnutrición muy altos que afectan en la salud de nuestros trabajadores y que pudieran generar situaciones que pudieran confundirse con enfermedades y accidentes de trabajo que nos pudieran conllevar a procedimientos sancionatorios y judiciales que costarían bastante dinero, porque ya no estamos hablando de bolívares, ya estamos hablando de dólares o su equivalente en bolívares. Y eso va a llegar, y no se extrañen que cada vez veamos a nivel de tribunales en donde hay una reactivación importante de las causas, demandas por dólares y demandas importantes, demandas de $600,000, demandas de $1,000,000, que dado la situación de la pequeña y mediana industria, que es lo que existe realmente en Venezuela hoy en día, una demanda de estas perdida puede llegar y ocasionar al cierre de estas. Emilce, yo quisiera que tú quizás me apoyaras en lo que es el tema de las preguntas para poder generar una pequeña ronda con este tiempo que nos queda. Y discúlpenme que me extendí tanto, pero la verdad es que consideré que era importante hacerlo así. No, no te angusties porque los comentarios que ves ahí en el chat es porque me estaban compartiendo los correos electrónicos para enviarle la presentación. Ok, Pero buenísimo. tenemos Bueno. Ana de Luca, tiene la manito levantada. Adelante, Ana. Hola, rapidito, o sea, Hola Ana, ¿cómo estás? ¿cómo estás, José? Pues yo siempre los sigo a ti y a Santiago, ya soy Mira, fan de ustedes. me encanta tu fondo con un bombillito atrás. Claro, soy empresa de tecnología. Fíjate, rapidito, yo me puse ya al día con el nuevo comité, por cierto, yo estoy por el patrono, pero ahorita que fui al INCRE me sorprendí gratamente, no sé si estás al tanto, que ya esto viene como ley. O sea, ellos quieren crear un comité paralelo, recreativo laboral, paralelo al de Comité de Seguridad y Salud Laboral. Yo tengo que cumplir con las actividades que ya venía haciendo por seguridad y salud laboral recreativas, las que me tocan, las 4 obligatorias que son ahora. Sí. Y de paso ahora tengo que conformar otro comité que no son los mismos de seguridad y salud laboral. Y como tengo más de 100 personas, tengo que poner un mínimo de 5 a 17 personas para manejar pausas activas. Y tengo que presentar informes mensuales. Esto es lo que viene. Me dijeron que esto ya viene como ley. Era una ley que le quedó a Chávez engavetada y que esto de ISACEL y el INCRE van a ser obligatorios ahorita para todas las empresas. Quiero que tú averigües y después nos mandes a decir con Emilce, porque la verdad me están volviendo loca. Tuve que mandar al personal 2 días a capacitación, un día de 8 horas y uno para recreativo de 8 horas. Y otras 3 personas, uno para deporte, cultura y turismo de 4 horas cada uno, porque si no hago esto, no puedo registrar este otro comité dentro del INCRE. Okay. Te cuento una cosita, Ana. Efectivamente, eso es algo que se pensó en su momento y que de alguna u otra forma yo prefiero ser conservador en darte algún tipo de instrucción hasta que esa nueva norma se apruebe. ¿Okay? Okay. ¿Por qué? Porque aquí está en mora todo. La Tesorería de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene, wow, la LOPSIMAT desde el 2005. Ya va para 17 años de mora, ¿ok? Y su función es importantísima. Entonces, yo lo que te sugiero es acude a estas reuniones, acude a estas convocatorias, pero síguete manejando como lo venías haciendo hasta que entre en vigencia esta normativa, porque recuérdate que estas normas cuando entran en vigencia te fijan una vacatio legis, un lapso para que tú puedas adaptarte. Mira, la LOPSIMAT está pero tan en mora que cuando se creó toda esta normativa, ellos establecieron que, así como existen las carteras agrícolas en la banca, se iba a crear una cartera preferencial para que las organizaciones pudieran actualizar su gestión de seguridad y salud, porque, oye, estamos hablando del año 2005, teníamos organizaciones en donde todo se hacía de una manera, así como había un avance en algunos importantes, había otras que estaban muy retrasadas.
y te fijan de pronto una LOPSIMAT que te exige un cumplimiento y que básicamente te dice tienes que inyectar recursos, pero no todas las organizaciones lo pueden hacer. Recuérdate que esto aplica desde el condominio de tu edificio, ¿ok? Claro. Hasta, eso estoy clarísima. hasta Lo que pasa es PDVSA que, y la NASA. claro, pero si tengo que pedir solvencias y algo y no estoy al día con todo, entonces entramos en los otros Pero problemas. tú vas a estar al día, si acudes a estas reuniones, tú vas a estar al día si tienes tu programa, ¿ok? Y si no, lo que tú tienes que hacer, y es lo que yo les sugiero cuando tengan esas inquietudes, metan consultas en la consultoría jurídica para ver cuál es la respuesta que le dan. Porque a veces es, Ana, la misma jurisprudencia de taquilla que lo que busca es generar una tensión que, como les dije, en materia de seguridad y salud no ayuda y que es lo que nos ha venido perjudicando. Esto se tiene que ver con una palabra que yo lo digo y que a veces suena un poco pedante, pero es desde la mayor amorosidad, señores. Aquí lo que estamos protegiendo es la salud de nuestros trabajadores y de nuestros ciudadanos. Y no solamente nosotros como organización, sino la administración pública. ¿Por qué? Porque esto es derecho administrativo puro. Y aunque el concepto de administración pública haya cambiado en Venezuela, ¿okay? En el mundo lo que se refiere es que yo como administración tengo que poner todo y bien fácil para que tú puedas cumplir. Y tú como organización, a través de ese cumplimiento, puedes hacer lo que sabes hacer, que es tu actividad, en el caso tuyo, tecnología. Sí, Y es sí, producir, ¿entiendes? claro. Pero bueno. Pero lo que me molesta es que tenga que hacer dos comités con el mismo sentido. O sea, y que Todavía tengo que no, presentar dos informes. mira, todavía no lo tienes que hacer, Ana, y yo te prometo algo. Ah, está bien. Si Yo tú me lo prometes, yo voy a yo te prometo algo. Yo me he caído a piñas, ¿ok? A nivel incluso judicial, con recursos de nulidad contra la norma, contra la declaración de enfermedades ocupacionales. Que se han pronunciado o no, bueno, no, está bien. Pero estoy en la lucha. Hay que recurrirlo todo, lo que no estemos de acuerdo, porque es derecho administrativo puro. ¿Okay? Y eso es lo que nos puede ayudar a nosotros a evitar incluso una sanción. Todas las multas del INSACEL normalmente se terminan cayendo. Y les voy a dar un secretico, porque es una experiencia. El único en la ley que tiene la facultad sancionatoria es el presidente del INSACEL. Y esta gente se dio cuenta. Fue como 7 u 8 años después que sacaron y publicaron en la Gaceta Oficial un decreto en donde le cambiaban el nombre a la Jerezat. Antes se llamaban Direxat, Direcciones de Seguridad y Salud de los Trabajadores. ¿Y sabes por qué lo cambiaron? Porque era el pretexto para meter dentro de las obligaciones de la nueva Jerezat la facultad sancionatoria que antes tenía única y exclusivamente el presidente del INSACEL, y por ende todas las multas que ellos hicieron antes, si abogados como yo detectaron este factor, quedaron nulas. Algunos la pagaron y rodaron, ¿ok? Pagaron mal, porque para que a ti te pudieran multar, el que tenía que firmar la sanción era el presidente del INSACEL, que no podía trasladarse a nivel nacional. Entonces, eso no significa que yo esté en desacuerdo con la ley, con el reglamento parcial, que es parcial, ¿ok? No es total, todavía falta un complemento. Yo estoy completamente de acuerdo con este tema, pero si hay unas zonas grises que hay que aclarar en conjunto. No podemos seguir en esa guerra con el Estado ni el Estado contra nosotros, porque en materia de seguridad y salud no ha traído buenos resultados. Y no quiero hablar ni del reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, que es del año del Cataplum, ¿ok? Es más viejo que el fax, en donde las condiciones y a nivel de tecnología han cambiado tanto que son muchas la información que hoy en día no debemos dar cumplimiento y que establecen una ley que todavía está vigente. Entonces, por eso es que es importante informarse bien, no ponerse bravo ni molestarse, porque mira, ahí el que se friega es uno, ¿ok? Asesorarnos bien y tratar de retomar las leyes que ya dejamos, ¿ok? Porque ya debemos de alguna u otra forma, independientemente de toda esta locura que hemos vivido, procurar generar condiciones distintas. Yo sé que eso es un trabajo de hormiga. Bueno, pero para eso estamos nosotros, las empresas y sus representantes, que aunque la ley nos tome como el débil jurídico y hace ver al trabajador y al Estado como el más fuerte, señores, recuérdense que somos el fuerte económico y tenemos que utilizar ese recurso para poder generar condiciones y generar un cambio que garantice
una correcta aplicación de la normativa en materia de seguridad y salud. Ok, José, muchísimas gracias. Por aquí, la Ley Orgánica de Recreación salió en Gaceta en 2021. Nos comenta Mariel León. Kimberly nos hace una consulta. En el caso de que no tenga actualmente el programa de recreación registrado por el INCRE y sin embargo tenga registros y soportes de actividades deportivas y recreación durante el primer semestre, ¿es válido? Por ejemplo, se hizo una bailoterapia, una carrera, caminata y un juego de bowling. Mira, son completamente válidos, ¿ok? Y muchas veces con el correcto asesoramiento son reconocidos por el INCRET. El INCRET es mucho más abierto que el INSACEL. No es tan cerrado y de alguna u otra forma es más orientado a que tú como organización cumplas. ¿Ok? Esa ha sido mi experiencia. Yo no he tenido experiencias desagradables con el INCRET. Es mucho de hablar, es mucho de buscar acercamientos. Ya tenemos que cambiar esa visión de que estamos en terrenos distintos. Como siempre, aplica la jurisprudencia de taquilla, como siempre, aplica el criterio del funcionario, unos de mejor humor, otros de peor humor, pero ahí es donde está nuestra astucia para que de manera inteligente nosotros busquemos el acercamiento y logremos nuestros objetivos. Entonces, yo lo que les digo es que de verdad no desistan, no se compliquen, traten como siempre de adaptar su gestión de seguridad y salud a las capacidades de su organización y sobre todo en lo referente a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. Ya no estamos en esos años en donde podríamos hacer los magnos eventos. Tenemos que hacerle ver a los trabajadores que de alguna u otra forma ya no somos iguales, no tenemos el tamaño que antes debíamos. Señores, estamos en un país en donde ya no es PDVSA el empleador más grande, ya son sectores privados como es Farmatodo, ¿entiendes? Y eso es un fenómeno sorprendente en donde tenemos que la pequeña, ya las grandes industrias están desapareciendo, ya solo quedan pequeñas y medianas. Entonces, por ende, estamos en unas condiciones distintas y por ende tenemos que generar el máximo aprovechamiento de nuestros recursos. Y esa es una sugerencia que yo les hago y por eso es que les mezclo el tema del salario emocional con el tema del INCRE, porque de alguna u otra forma tenemos que, dando cumplimiento legal, también lograr otro objetivo. Y el tema de poder dar cumplimiento a la ley orgánica del trabajo en los términos que está expresado y con una moneda dura es tan difícil no solo para nosotros los privados, sino al sector público, donde tienes trabajadores que a veces tú te preguntas cómo viven, si ganan casi que un bolívar diario, porque ese es su salario básico, pero ¿qué hacen? ¿Ok? Y no quiero caer en temas de que si, bueno, nos cobran a nosotros por el otro lado, que eso a veces suena muy feo y no quiero caer en esa connotación. No sé cómo harán a lo interno, no sé cómo harán sus trabajadores, matarán tigres o tigres y elefantes, porque la cosa es bien difícil para sostenerse, pero siempre en el área de seguridad y salud, más allá de la conflictividad, tenemos que tener una visión positiva, porque estamos hablando de nuestro mejor recurso dentro de la organización, que son los trabajadores. Y aunque el Estado en algunas ocasiones no lo entienda y solo lo haga desde el punto de vista sancionatorio o reactivo, nosotros sí tenemos la capacidad para entenderlo y manejarlo, como bien hemos hecho durante muchos años, y procurar que esto sea un activo que tenemos que darle constantemente valor, porque a nosotros no nos queda otra que, independientemente de las condiciones de país, seguir trabajando y seguir haciendo el esfuerzo para poder mantener nuestros negocios en funcionamiento. Y por eso les hablo de que todas estas figuras tan puntuales que les mencioné tienen un sentido estratégico. El comité no se puede dejar a la ligera y también hay que ver cuál es la estructura que aplica dependiendo del tipo de organización que manejamos. O sea, yo estoy súper, eso que hacíamos antes de que para el comité los representantes de la organización, que yo odio decir patrono, porque es que no me gustan esas diferencias en esta figura, son todos los gerentes. Ajá, pero eso estratégicamente de repente puede funcionar en un sitio, pero en otros no. ¿Por qué? Porque si tú pones un gerente, que es el último escalafón dentro de una organización, es como casi colocar un director en un sitio tan importante como es el Comité de Seguridad y Salud, con unos delegados bien fuertes, pueden llevar a que esta persona acuerde algo
que la organización no esté en capacidad de hacerlo. Y ahí entran todas las técnicas de negociación de Harvard, de Cambridge, incluso las técnicas de negociación que hemos aprendido aquí en Venezuela, que son las técnicas de negociación de calle. Okay, aquí aplica todo. Tenemos que retomar nuestras gestiones de seguridad y salud en las organizaciones y dar la importancia que se merecen todas las figuras. No se trata de recursos, se trata de invertir tiempo. Se trata en fortalecer nuestra gestión porque esto trae beneficios y a mí lo que me preocupa es no solamente en el resto del semestre, sino en el año que viene, que se den algún tipo de sentencias importantes a nivel de tribunales, que pechen en dólares, no solamente las partes prestacional, que es lo que nos preocupa y que lo que debe venir es qué va a pasar con esas organizaciones que pagan dólares por fuera, cómo los pagan y pagan dentro de los contratos o reflejan bolívares. En algún momento esa estructura va a caer y nos va a afectar. Y cuando se establezca el salario real de los trabajadores, que no es 28 bolívares, sino son $500, las indemnizaciones por accidentes y enfermedades ocupacionales van a ir por el mismo orden. Y la unidad tributaria no va a estar en 0,40 todo el tiempo. ¿Ok? Porque si bien el gobierno tiene cierta estabilidad, porque es afortunado en algún aspecto, porque el ingreso petrolero ha mejorado y las reservas, aunque ustedes no lo crean, han mejorado, por supuesto con un costo social importantísimo del sector salud y educación, en donde a nosotros la salud básicamente la atienden las organizaciones no gubernamentales. Aquí nosotros estamos como un país en donde los hospitales y todo lo manejan Médicos Sin Fronteras, Médicos por el Mundo, o es que ustedes no lo han visto por Caracas. Eso es que el gobierno no lo está atendiendo. Entonces, las partidas que están entrando en el Estado venezolano son para ellos mantenerse y lo que vaya a las reservas no es para mejorar el INSACEL y todo esto, va por, y quizás toca un tema que no viene al caso, va porque en algún momento va a tener que hacer elecciones y las elecciones en Venezuela se ganan con dinero. Entonces, vamos a ocuparnos de lo nuestro, vamos a comenzar a meterle energía a esto positiva, no seamos gafos, leamos bien, no nos preocupemos, vamos a ocuparnos. Miren que lo hemos hecho bien, sobrevivimos a una pandemia en situaciones bien complejas, con un país paralizado, con un país bloqueado, con unas condiciones loquísimas, y aquí estamos hablando, seguimos echando para adelante, y gracias a Dios que tenemos espacios como este, en donde todos podemos vernos las caras y tratar de, compartiendo información, hacerlo mejor para nosotros, para nuestros trabajadores, para nuestros negocios y para el país y nuestra familia. Excelente, José. Mira, por aquí un comentario. El INCRE no tiene facultad sancionatoria. Todavía no, pero eso puede venir y siempre te arman un veribeto legal atado a la LOXIMAT y te tratan de generar alguna situación compleja. Pero es que dejemos de pensar desde la sanción, ¿ok? Veamos el beneficio. Veamos el beneficio de un trabajador bajo el esquema del salario emocional que usted no le puede pagar suficiente, pero que al tipo le encanta la bailoterapia y le encanta ir al Parque del Este, ¿ok? Y le encanta que le celebren el Día de la Madre. Entonces, a veces no es solo la parte económica que ata a un trabajador de una organización, sino es lo bien que se siente. Y eso está demostrado. Y aquí yo he visto muchas charlas donde tiene gente maravillosa que se orienta a ese tema del bienestar, que está muy de moda. Hay una búsqueda interna en donde ya lo económico que nos lo demostró la pandemia no lo es todo. Ya el tema es sentirnos bien, saber qué somos, ¿ok? Saber, a través del saber qué somos, saber dónde nos sentimos cómodos. Y a veces nos podemos sentir cómodos en una organización que nos dé todos estos beneficios, pero la parte monetaria no sea importante. Y parece mentira, pero es así. Y ese es el pensamiento del primer mundo. No todos pueden pagar millones. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo la gente permanece en esas organizaciones? Bueno, porque se siente bien, porque hoy en día hay un tema ambientalista y si tú estás en una organización en donde no solamente te hacen sentir bien, te hacen trabajar a ti como ser humano, tú generas un impacto social, generas un desarrollo ambiental importante, hay gente que se está identificando con eso. Y eso en materia de recursos humanos nos hemos dado cuenta que son factores que ayudan a mantener a las personas en nuestras organizaciones. Y tenemos las empresas tipo B, que son bellísimas, ¿okay? Que tenemos aquí una en Venezuela, registrada, como también tenemos los profesionales tipo B, porque ojo, no podemos seguir atándonos
a ese pensamiento tercermundista. Tenemos que ver qué es lo que está pasando afuera y apuntar hacia allá. Y eso requiere un cambio de mentalidad y no necesariamente de recursos. ¿Ok? Pero tenemos que saber bien dónde estamos parados y conocer la ley. Eso es importante. José, ¿los cumpleaños mensuales son válidos como actividad recreativa? Bueno, coño, la verdad es que yo lo veo como que no. ¿Ok? Eso es un tema más de un salario emocional, de un reconocimiento. Además que, recuérdense que hemos cambiado de la torta todos los días para las personas a una torta al mes para 20. ¿Ok? Entonces, optimicemos los recursos. ¿Que eso genera bienestar? Claro que genera bienestar. ¿Ok? Pero no del todo se ajusta a la norma. Entonces tratemos, hay formas recreativas y supereconómicas de hacerlo. ¿Ok? Las bailoterapias son chéveres. Llevar cómicos a nuestras organizaciones, que son actividades culturales. Ya no todo implica un transporte, un traslado, una logística que sea costosa. Hay cosas que podemos hacer in-house y eso lo digo porque yo lo he aprendido de ustedes, que son los que a través de su servicio de seguridad y salud y departamentos de recursos humanos van creando 1000 maneras de tratar de dar cumplimiento a esto, dentro de las cuales algunas aplican o no. Es esa creatividad del venezolano que nos ha llevado a estar donde estamos. Entonces, pero sí, a veces inventamos mucho y yo sé que provoca en ocasiones darle la connotación de recreación, aprovechamiento del tiempo libre a todo, pero lamentablemente, en algunos casos, desde mi punto de vista, que soy a veces un poco conservador, esto no aplica. Ok, excelente. Y por último, por aquí tenemos, buenas tardes, ¿cómo hago para las capacitaciones ante el INCRE? Bueno, las capacitaciones ante el INCRE se dan de dos maneras. O bien por conflictividad generada dentro de la organización que nos llaman, o nosotros acudimos al INCRE y lo solicitamos de manera escrita. ¿Ok? O sea, tienes esas dos maneras, a veces por conflictividad, a veces de manera proactiva de parte de la organización que busca actualizarse y que busca un acercamiento a el INCRE. Son bien receptivos, no es algo bien complicado. Y a veces es mucho mejor. Y es siempre importante, antes de tomarnos la foto con el INCRE, dar cumplimiento a todas las figuras establecidas en la LUCIMAD, a las que les mencioné. Si yo no tengo delegado, si yo no tengo comité, si yo no tengo programa, si yo no tengo servicio, yo arrancaría primero por esto y luego me tomaría la foto en el INCRE, porque si no lo voy a tener que hacer corriendo, porque esto lo aprueba básicamente esas figuras que les mencioné. Entonces, como un sentido estratégico, pero sí perfectamente, si cuentas con ello, tú puedes acudir y solicitar el apoyo de los funcionarios del INCRE. Bueno, muchísimas gracias. Excelente por aquí, excelente conferencia. Gracias, Muchísimas qué gracias. bueno. Excelente conferencia. Por aquí, Ana, mil gracias. Excelente, José Jimón. Este compartir sobre cómo cuidar nuestros colaboradores, así continuaremos. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, excelente. Hoy tuvimos 75 personas conectadas. De verdad que muy, muy, muy feliz cuando se conectan de esta manera, porque impartimos esta información que es tan valiosa para ustedes. Así que bueno, gracias, José, por todo tu compartir esta información y de verdad que excelente como siempre todas tus conferencias. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan una feliz tarde. Le estaremos compartiendo la presentación que nos deja José Manuel por acá. Feliz noche. Chao, hasta luego. Gracias, José.